calorcito, ya sin calor ni nada de eso, ¿va? Pura vida y felicidad. Bueno, pues me agarró más o menos de sorpresa Saúl en la semana y casi le digo que no. Pero el Espíritu me convenció de participar con ustedes. Entonces, pues aquí estoy, ¿no? Gracias por la oportunidad de poder compartir. Yo sé que conocen mucha gente que podría compartir una buena palabra, pero a mí me dieron la oportunidad. Entonces déjenme, abro aquí mi choro mareador. Pues la verdad es que sí me paniqué un poquito porque no me la esperaba, y en medio de la noche Dios me despertó con una palabra que es como básica entre los cristianos, o debería de ser muy básica. Entonces lo sentí muy fuerte, y es algo en lo que Dios me había estado hablando recientemente. Entonces como que quise profundizar, y hay mucho material del cual se puede hablar acerca de este tema, pero espero ahorita poder sentar bases y que ustedes puedan tener un entendimiento mejor de quiénes somos. Sí, el pastor Saúl ha estado hablando acerca de traer fruto, de si estamos en la fe o no, o de darnos cuenta de qué tanto estamos alineados con la fe o no. Entonces, la idea es que podamos entender el mensaje y que no sea muy complicado poder entenderlo. Entonces, a veces podemos escuchar predicaciones que son más o menos muy profundas y a veces demasiado pesadas para poder entenderlas. Pero bueno, déjenme orar, por favor. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por esta congregación. Señor, te pido que tu palabra venga y caiga sobre el espíritu de cada persona aquí, Señor, y que eso sea transmitido a su mente, y que podamos ejecutar tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Te pido que no me dejes hablar lo que tú no quieres hablar, pero que fluya por medio de mí lo que tú tienes que hablar a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, Primera de Tesalonicenses, si lo pueden poner ahí, por favor, 5, 23 y 24. Es el tema del que voy a hablar, ahí lo van a ver. A ver. No todos traen Biblia, por eso quiero esperarme a que lo pongan. Ahí está. 23. No 33. Ok, dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Entonces, completo, pues es completo, no es enteros nosotros. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable o irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tema es: ¿qué es el espíritu, el alma y el cuerpo? Y sé que tenemos, no sé si todos tienen una enseñanza básica de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo, o si tenemos ideas de lo que significa cada una de esas cosas. Entonces, a veces no profundizamos, y por tal razón ni siquiera entendemos qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, claramente Pablo se refiere a la división de estas tres partes de nuestro ser como seres humanos, pero la mayoría de las personas, aún creyentes, que no saben distinguir el alma del espíritu o viceversa, a veces por eso actuamos como actuamos, porque a veces pensamos que algo que es del alma es del espíritu, y luego actuamos de cierta manera y pues no provenía de Dios, y actuamos erróneamente. Entonces, ¿sí están conmigo?
¿sí? Entonces ahí dígale a su compañero, dile un codazo, dígale, no te me duermas, ¿ok? Entonces, bueno, espero que con esto pueda ayudarles y realmente se les puedan despejar algunas, a lo mejor ni siquiera tienen dudas, pero algunas ideas que puedan tener o que puedan existir dentro de ustedes. Entonces, mire, como un creyente, o bueno, sí, como un creyente, porque ni siquiera voy a hablar de la gente que no cree, porque la gente que no cree ni siquiera tiene el entendimiento de esto, pero un creyente no puede comprender la vida espiritual si no conoce el mundo espiritual. O cómo puede creer, o cómo podría crecer espiritualmente si no sabe cómo distinguir una cosa de la otra. Entonces, mire, Hechos 4:12. Bueno, vamos a leerlo y luego después me pueden poner la primera imagen, por favor, ¿no, chavos? Después de leer el versículo. Bueno, se los voy leyendo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí lo que se refiere con la división del espíritu y el alma, pues es obvio ahí, ¿va? Pero cuando habla de los tuétanos y de las coyunturas, eso se refiere a lo físico, al cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí está hablando de las tres y está hablando de hacer una división de todas. Entonces si hay tres elementos diferentes. Ahora, ¿por qué me meto en esto? A lo mejor algunos de ustedes tienen la idea de que el espíritu y el alma son lo mismo. Y bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto donde si se están preguntando, pero realmente ¿cómo diferencias el alma del espíritu? ¿Va? Bueno, aquí está esta imagen y ahí estamos, ¿no? El espíritu pues tiene una preguntita ahí. El alma también, pues ahí puse algo porque puse un cerebrito ahí, porque esa es una parte y a veces pensamos que son algunas otras cosas y el cuerpo es lo físico. Entonces, el número 1, el espíritu. La voz hebrea de espíritu es roach y es la señal y el hálito de vida. Y la palabra griega de espíritu es aire en movimiento, viento o aliento. Entonces, el espíritu se le llama al hombre interior, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado eso, no, pues el espíritu que... ¿Dónde han escuchado ustedes que existe el espíritu? ¿Alguien sabe? ¿O le han dicho no? ¿Nadie? ¿No? ¿Dónde? Unos dicen que aquí, ¿no? Que se siente aquí, o las maripositas en la panza. Y la verdad uno dice, pero pues que eso no es el alma. Entonces, ¿cuál es el alma y cuál es el espíritu? Entonces dicen, es el hombre interior, porque habita en lo profundo, en lo oculto, en la intimidad del ser humano redimido. Esto es, digo redimido porque comúnmente los que somos cristianos o creyentes ya tenemos como cierto conocimiento acerca del espíritu, pero no sabemos qué es el espíritu, nada más pues es algo que tenemos dentro. ¿Pero qué es? Pues algo ha de ser, ¿no? Su principal actividad es tener contacto con Dios o con espíritus chocarreros y malignos y demoníacos, ¿no? Pero el principal actividad del espíritu es esa, tener contacto con el espíritu. En este caso con el espíritu de Dios para nosotros. Recibir calor y favor divino, escuchar la voz de Dios. Y con escuchar la voz de Dios, a lo mejor un día deberían de invitar a Steve. Él tiene una muy buena enseñanza acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Porque no necesariamente es audible, pero es de muchas maneras. Entonces, esto
esto sucede de recibir el calor y favor divino y la voz de Dios. Ese tipo de cosas suceden siempre y cuando esta persona esté consciente de este privilegio celestial que tenemos. O sea, por eso les digo que cuando se convierte uno, como que se despierta el espíritu y dice, caray, pues yo estaba pero echándome una siestezota. Porque se dice que el espíritu, cuando tú no eres creyente, está muerto. Pero en realidad el espíritu es la vida que tenemos. Si no tuviésemos espíritu, si el espíritu no estuviese vivo, estaríamos muertos. O sea, ni siquiera tendríamos vida dentro de nosotros. Pero lo que sí es que está dormido. Entonces el espíritu está ahí echándose una siestezota, y mientras el cuerpo y el alma andan haciendo y deshaciendo por todos lados. Y bueno, al final de nuestra vida física, pues bueno, el espíritu va a algún lugar, ¿no? A hacer alguna de esas cosas que dicen que el cielo o el infierno, a pagar por lo malo o a pagar por lo bueno, pero ese es otro tema. Entonces, solo para darles como una idea de cómo usted puede distinguir el espíritu, tiene algunos elementos el espíritu, donde cuando usted viene a la congregación o cuando vino por primera vez o por segunda o quinta o después de 10 años y ahí siente ese calorcito en su corazón que el pastor está invitando para que entregue su vida a Cristo, bueno, pues ese es un elemento donde el espíritu, y no lo entendemos realmente, nada más decimos, es que yo sentía calientito. ¿Cuántos sentían calientito dentro de su corazón? ¿Va? ¿Pero qué será? Pues quién sabe. Pero bueno, estos son algunos elementos, y no voy a leer los versículos porque son muchos los que hay, pero les voy a dar como referencias. Son 3 elementos. Uno de ellos es la conciencia. ¿Sí? ¿Cuántos tienen conciencia? Conciencia, ¿va? Que hace uno lo bueno y pues, se siente bien, pero hace uno una cosa mala, oculta, donde nadie lo vio, y luego después ¿cómo anda? Ay, con un remordimiento aquel. El Espíritu de Dios, por medio de la conciencia, actúa. Y luego dice también la palabra que trae convicción de corazón. Entonces, el Espíritu de Dios viene a nuestra conciencia y nos da convicción del corazón, y es cuando nos arrepentimos y esas cosas, ¿no? Entonces, si están apuntando, les voy a dar algunos versículos para que vean que esto no lo saqué yo de mi propia invención. En Deuteronomio 2:30, no lo pongan, chavos. Salmos 34:18, Salmos 51:10, Juan 13:21, Hechos 17:16 y muchos más, pero pues aquí me voy a llevar toda la mañana haciendo eso. Entonces, esa es la conciencia, donde ese es un elemento del espíritu. Entonces, tú te puedes dar cuenta cuando te sucede aquello, que el espíritu está obrando en ti. ¿Sí? Aún la gente que no es creyente y que no conoce a Cristo, que tiene un espíritu dormido, tiene conciencia. Bueno, la mayoría de la gente, hay unas personas, también la palabra dice que su conciencia está cauterizada, está quemada, o sea, ni siquiera sienten. Si está como poseída por el chamuco. Entonces, ese es uno de los elementos. Entonces, para que ustedes recuerden, cuando la conciencia les está remordiendo y que ustedes, pero es que no fue tan malo, pero la conciencia está molestándolos, el espíritu les está tratando de decir algo. ¿Sale? ¿Sí? Si eso les ayuda a entender un poquito de quién es el espíritu dentro de nosotros. La número 2, la intuición. Es otro elemento del espíritu, intuición. Entonces, ¿qué es la intuición? La intuición se define como la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. A veces le dicen a uno algo y uno de volada dice, no, algo anda mal aquí. La intuición es el resultado de saber si estamos en armonía con Dios, si andamos en su voluntad. Intuir
es sinónimo de percibir, discernir, presentir. Y presentir la presencia o ausencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Algunos han tenido este tipo de cosas dentro de ustedes? Eso es otro elemento del Espíritu, la intuición. ¿Sí? Entonces a veces el Espíritu se va a manifestar, el Espíritu de Dios en nuestro espíritu por ese tipo de cosas. ¿Sí? Donde podemos discernir ciertas cosas y uno dice, no, sabes que esto no está correcto, esto no es bien, esto es así. Y porque el Espíritu de Dios nos está alertando en ese sentido. Miren, referencias de versículos para que ustedes después los busquen. Mateo 26, 41, Marcos 2, 8, Hechos 17, 16, Hechos 20, 22, Primera de Corintios 2, 11 y otros más. Entonces voy más o menos rápido porque es como esto es nada más como la introducción de mi punto al que quiero llegar. Pero quiero que ustedes puedan entender qué es cada una de estas cosas. Porque si no, uno nada más, sí, no, qué chido, qué buena onda. Entonces, el tercer elemento en el espíritu es la comunión. Entonces, la comunión se define como la plena armonía que tiene uno con el Espíritu de Dios en la intimidad profunda con Él. Es más o menos la definición de la comunión, ¿no? Entonces, habla de tener intimidad cuando está uno solo, nadie lo está viendo, usted está buscando a Dios y está teniendo comunión con Dios. También tenemos comunión aquí en la iglesia, donde tomamos pan y esto. Eso también tiene que ver, o sea, también es espiritual, vaya. No es un acto simbólico nada más de que, bueno, pues hoy es día de no sé qué y vamos a tener esta comunión. También lo hacemos para conectarnos con el Espíritu. Entonces, bueno, estos tres elementos. Referencias: Lucas 1:47, Juan 4:23, Romanos 7:6, Primera de Corintios 14, 15, 16. 14, bueno, eso. Ok. Entonces, eso es en general como se describiría un poquito el espíritu. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí? Todos han podido experimentar algunas de esas cosas y pueden decir, ok, entonces esto venía del espíritu. Y ahora voy al otro, que es el alma, y para que ahí vamos a empezar a hacer la división de qué es el espíritu y qué es el alma. El alma se deriva de la palabra hebrea nefesh, Adam, que significa persona humana o vida humana, y la palabra griega psique, que es viviente, sentimientos, alma y vida del alma. Esas son más o menos como están en los originales. El alma no solo es uno de los tres organismos o elementos del hombre. La vida del hombre es una expresión de su voluntad, de su mente y de sus emociones. Entonces nosotros como seres humanos, o ahorita como estamos aquí, somos una expresión, ¿sí? Y siempre constantemente estamos expresando nuestra voluntad, lo que hay en nuestra mente y nuestras emociones. Entonces ahorita voy a profundizar en eso, no se me preocupen. El intelecto, los ideales, el amor, la emoción, el discernimiento, la capacidad de elegir son lo que constituye la personalidad del hombre. Ok, lo voy a repetir. El intelecto, los ideales, el amor, la emoción, el discernimiento, la capacidad de elegir son lo que constituye la personalidad del hombre. Y digo, esto tiene pero muchísimo donde podría profundizar uno. Sí, o sea, podemos ir a cada una de esas cosas de cómo eso hace la personalidad única de cada uno de ustedes.
¿sí? Cada uno de nosotros somos completamente diferentes, pero el alma es lo que hace la expresión de aquello. Entonces, hay tres facultades o tres elementos también que distinguen al alma. Y muchos de nosotros quizá ya lo sabemos. Pero bueno, ahí mismo lo dije. Uno de ellos es la voluntad. Y la voluntad es el instrumento de nuestras decisiones y revela nuestro poder de elección. Expresa nuestro consentimiento o nuestra negativa. O en pocas palabras, nuestro sí o nuestro no. La voluntad determina nuestro accionar, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace nuestra voluntad. Es como una definición. Hay algunos versículos donde habla acerca de la voluntad. Salmos 27:12, Salmos 41:2, Ezequiel 16:27. El intelecto es el segundo elemento, que son pensamientos o mente. Y este es el instrumento de nuestras ideologías, manifiesta nuestro poder intelectual. Es la fuente de sabiduría, el conocimiento y el razonamiento. Su ausencia hace que el hombre sea tonto o inepto, sin sentido en sus actos. La facultad del intelecto o pensamiento-mente es un gran privilegio que Dios le ha dado al hombre para que todo lo que haga, lo haga con juicio e inteligencia. Entonces, ¿me pueden poner, por favor, el versículo de Romanos 12:2? O 12, más bien, 12:1 y 2. Y bueno, pues es un pasaje o un versículo muy conocido acerca de la transformación de la mente, ¿no? Y de hecho es uno de mis favoritos y me apasiona mucho eso. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no se amolden, no sé cuál está ahí la versión, sí es la misma. ¿Dónde me quedé? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, pues este versículo nada más lo quise poner ahí, porque obviamente Dios quiere que tengamos una mente renovada, una mente transformada y no adaptada a lo que existe alrededor de nosotros, que es de mucha influencia a nuestras vidas. Y muchas veces actuamos de acuerdo a ese tipo de mentalidad. Entonces, los versículos de hay otros más que son Proverbios 19:2, perdón, Salmo 139:14, Lamentaciones 3:20, Proverbios 24:14. Entonces, ese es el intelecto, que es la mente o los pensamientos. Y luego, el otro elemento del alma son las emociones. Y las emociones es la facultad de nuestras simpatías o antipatías. Por medio de ellas podemos expresar el amor o el odio. Podemos sentirnos alegres, enojados, tristes, felices. La emoción determina nuestro estado de ánimo en el presente de nuestra existencia en el mundo. Su escasez hará al hombre insensible como la madera o la piedra. Y luego, las emociones también tienen un montón de diferentes elementos, pero solamente les voy a decir 3. Hay emociones de afecto, emociones de deseo, emociones de sentimientos y sensaciones, y emociones por todos lados. Porque la gente vive bien emocionada, con un montón de emociones. Esos son algunos elementos. Perdón que voy tan aprisa, pero necesito acelerarle porque les digo, esto es nada más para explicar un poquito acerca de más o menos cómo estamos formados o cómo Dios nos formó. Entonces, por último, el cuerpo
Dios usó el polvo de la tierra en el cual sopló aliento de vida. Esto causó que el hombre fuera un ser animado. La misma frase, un ser viviente, se usa también en el caso de los animales, en Génesis 1:21, 24 y 2:19. Entonces, fuimos formados como los animales, pero la diferencia es que Dios sopló su aliento de vida y fuimos creados de acuerdo a la imagen de Dios. Entonces sí hay una distinción muy grande entre los animales y el hombre. Y el cuerpo es el elemento material mortal que tocamos y que podemos ver y sentir, entendiéndose que se complementa con el espíritu y el alma. Entonces eso nos forma en seres completos e integrales. Debemos tener en cuenta que el cuerpo humano funciona como un complemento total, o sea, somos un todo. En el cuerpo humano todo es coherente, todo tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que pensar que aunque estudiemos el cuerpo por partes, aparatos y sistemas, estos se comportan como un conjunto homogéneo o uno solo. ¿Sí? Entonces, yo sé que suena medio cientificón acá mi rollo aquí, pero nada más estoy como dándoles una idea así muy coherente de cómo estamos diseñados. ¿Sí? Entonces, ¿me pueden poner la segunda imagen, por favor? Ok, ahí tenemos un trenecito. Entonces, ¿cómo vive el ser humano común? Tenemos 3 elementos dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces, por consecuencia, uno de los elementos tiene que ir al frente, o sea, es el que manda. Otro de los elementos le sigue y el último pues también va ahí acarreado por los otros 2, ¿no? Entonces, mire, es por medio del cuerpo que el hombre entra en contacto con el mundo material. Entonces el cuerpo nos hace conscientes del mundo material. Y luego, el alma está formada por el intelecto, las emociones y sus diferentes aspectos. Y el alma pertenece al propio yo del hombre. Y este revela su personalidad. Es nada más como un pequeño resumen. Y el espíritu es la parte mediante la cual nos comunicamos con Dios. Y se le llama el elemento que tiene conciencia de Dios. El espíritu. Entonces, Dios vive en el espíritu. El yo, Edgar, vive en el alma. Y los sentidos, los 5 sentidos, viven en el cuerpo. Bueno, esa fue toda mi enseñanza de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí más o menos tiene coherencia lo que le estoy diciendo? Sí, o sea, ¿cómo estamos formados? Y mire, en cada uno de esos partes hay muchísimo de lo que usted puede estudiar por usted mismo. Sí, o sea, nada más ahorita le di como un pequeño tinte de lo que es cada uno de ellos, pero sí necesitamos poder distinguir qué es una cosa y qué es otra, porque muchas veces nos atoramos pensando que estamos siendo bien espirituales y de espirituales no tenemos pero nada. ¿Sí? O sea, podemos fingir muy bien en nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestras acciones, y lo que la gente ve pues parece como wow, mira. Ahora no estoy diciendo que alguien sea así aquí, ¿o sí? Es cierto, estoy echando una broma, Entonces, el número 3. Ok, mire. La forma común de vivir hoy en día en el mundo entero, sobre todo por la falta de conocimiento de que somos seres tripartitos, o sea, porque el humanismo se ha metido tanto dentro de nuestra sociedad, aún dentro del cristianismo, que, como les decía ahorita, el espíritu hasta ahí le deberían de poner unas setitas, que está ahí echándose
una buena siestezota y está siendo arrastrado nada más el espíritu. Sí, entonces la forma común de vivir es, la gente es dirigida por el alma. Entonces, ¿qué dijimos que es el alma? Emociones, voluntad e intelecto. Entonces, ¿qué es lo que más ahorita, hoy en día, lo que está como dirigiendo nuestro mundo? El intelecto. Hay mucha gente intelectual, mucha gente muy inteligente, mucha gente muy estudiada, que, mire, también esta gente no tiene una mala intención. Bueno, la mayoría de ellos no tienen una mala intención de hacer lo que están haciendo, pero lo están haciendo por medio de su intelecto, de lo que ellos saben, de lo que ellos creen que es bueno y de lo que ellos creen o sienten. Es que yo siento que esto va a funcionar de esta manera, y las emociones empiezan a dominarnos y empezamos a actuar de aquella manera. Entonces, iba a sacar unos videos ahí medio tontos para mostrarles la manera en cómo actúa la gente, pero mejor les voy a dar unos ejemplos más o menos a lo mejor también tontos, pero que a lo mejor muchos de estos nosotros mismos los hemos vivido. Y le digo, es muy básico, ¿no? Pero cualquiera de ustedes que va por la calle caminando y luego de repente tienen un niño así de unos 5 o 6 años y pasa un chavo ahí, cholo o marihuano, no sé, y ¡pah!, le da un zape al niño, ¡pah!, y luego se regresa y ¡pah!, le da una patada. ¿Qué haría usted? Lo defiende, así es. ¿Y qué harías? ¿Cómo lo defenderías? Oiga, cálmese, no le pegue. ¿Así? Le damos a la policía. Muy bien, David. David vive por el espíritu. ¿Cómo reaccionar? Seamos honestos. O sea, hierve la sangre. Y me sale luego dicen la gente de sus apellidos, no, me sale lo Morales, o me sale lo Montejano, o me sale lo Sánchez, o me sale lo esto. Sí. El jueves estábamos en la feria y había un señor ahí que dejó el juego prendido como 30 minutos porque nos estaba ahí platicando y no ha habido ninguno que se me pare aquí, que quién sabe qué. Y luego le iba a pagar y no, pero que no sé qué. Bien emocionado el señor. Pero bueno, pero este señor reaccionó porque una señora subió a su hijo al jueguito y luego el señor no tenía cambio. Y le dice, no tengo cambio. Pues bájelo. Ya lo bajó y un niño se le acercó y ¿a qué lo bajas? Que quién sabe qué. Y el señor se puso, pero ¿qué? Así de este tamaño el señor. ¿Qué? No sé qué, quién sé qué, que vete. Y luego ya le dije yo, no se enoje, señor. No, que es que quién sabe qué, que no ha salido ni uno que me enfrente. Pero bueno, todo eso para hablar de la reacción. Y esa es una reacción de la emoción. Sí, o sea, eso proviene de una emoción X, instantánea o que surge ahí. Y porque somos seres muy emocionales y reaccionamos a situaciones todo el tiempo. Otra cosa, y esta pues es para darnos en la torre a los hombres, más que nada. Pero una muchacha con un cuerpazo bien bonita, con una chiquifalda y no sé qué. Para empezar, los hombres somos visuales. Y deje usted eso. O sea, uno dice, no, yo no me voy a voltear. Sí, ahí está luchando contra el yo. Siendo honestos, porque así somos así los hombres en nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, no le voy a echar la culpa no, pues es que soy así. Y así nací y así me moriré, ¿verdad? Pues de ojo alegre, dicen por ahí. Pero deje usted, la chava, imagínese que se devuelve, no eche a volar su imaginación, y le dice, dame un ride. Imagínese. Perdón a las mujeres, ¿eh? Con todo respeto.
¿Cuál es la reacción de un hombre común? Dígame cuál es la reacción de un hombre común. Oye, ¿a quién le dan pan que llore? Esa es la reacción triste. ¿Sí? Y que Dios me libre de eso. Porque yo no lo haría. Bueno, entonces, pero ¿eso de dónde proviene? ¿Proviene de qué? ¿De mis ojos nada más? De los deseos carnales. Sí, o sea, eso es lo que somos. Tenemos deseos carnales y mire, le digo, son ejemplos tontos, pero hay muchos ejemplos que yo puedo darle. O sea, a las mamás que tienen hijos chiquitos, que el hijo, ¡pum!, tiró allá la lámpara y se rompió. ¿Cuál es su reacción? Ayer estábamos en la radio y estábamos hablando de que Amber, ella tiene muchos accidentes. Yo no sé por qué, pero tiene muchos accidentes. Y yo tenía la tendencia de enojarme y frustrarme todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Voy a estar casado con ella toda mi vida. Pues voy a vivir frustrado toda mi vida, si es que reacciono de esa manera. Entonces, la gente vive por sus emociones, ¿no? Entonces, la gente que usted ve allá afuera hace y deshace de acuerdo a lo que ellos sienten, a lo que quieren hacer, a sus emociones y esto. Y tristemente, nuestras emociones y nuestra voluntad y nuestro intelecto no están capacitados para vivir correctamente. ¿Sí estamos de acuerdo? No están capacitados. La única manera y este es el orden. El alma, o sea, los pensamientos, emociones y voluntad mandan en la vida de la persona común, aún dentro de cristianos. Esos son los que mandan. Y luego, déjenles leo algo. Dice, los movimientos voluntarios son los que realizamos voluntariamente y de un modo consciente para caminar, comer, escribir, etc. Las órdenes llegan a los músculos a través de los nervios. El cerebro cuenta con la información que recibe a través de los órganos de los sentidos, pero también cuenta con recuerdos que alimenta los gustos personales y el estado de ánimo. Entonces, déjenle leer otra cosa. ¿Cómo se comunica el cerebro con el resto del cuerpo? Para todo funcionamiento que comprenda numerosas partes de diversa función, es imprescindible contar con el canal que preserve la unidad entre zonas dispares. ¿De dónde saqué eso? Este canal de comunicación neuronal que regula y controla las funciones del organismo es conocido como el sistema nervioso. Este sistema gobierna el control, la comunicación y la integración entre los distintos órganos del cuerpo humano. La comunicación se realiza a través de un intrincado mecanismo de neurotransmisores que cargan información necesaria para las funciones vitales de nuestros órganos. Bueno, esto es muy medio inteligente para mi intelecto. Por eso dije, ¿de dónde saco esto? Pero mire, la cosa es que nosotros estamos diseñados de una manera tan increíblemente perfecta que no funcionamos nada más así porque sí. El cerebro, y no sabemos cómo, a lo mejor Meche sabe un poquito más porque ella está muy entrenada en las cosas del cerebro, ¿no? Bueno, más que muchos de nosotros. Porque hay una autora que escribe mucho acerca de cómo funciona el cerebro. Pero el cerebro es parte de nuestra alma. Entonces, como nuestra voluntad le manda señales a porque la voluntad no actúa por sí sola, no le dice al cuerpo qué hacer. La emoción le dice al cerebro qué hacer y el cerebro, o sea, es algo muy complejo que a lo mejor no podemos entender científicamente, pero que existe. Y el cerebro manda órdenes al cuerpo y el cuerpo ejecuta todo lo que estoy haciendo ahorita, son por órdenes del cerebro. Y son conscientes. De hecho, leyendo acerca de cómo funciona nuestro sistema nervioso, el cerebro, cuando estamos inconscientes, nos salva.
Y cuando estamos conscientes, nosotros hacemos un montón de destrozos. ¿Por qué? Porque la función del cerebro es mandar señales al cuerpo e inconscientemente no tiene señales de las emociones. No sé si me explico. Inconscientemente el cuerpo, si tú dejas de respirar, se activa un automático dentro de tu cuerpo que te hace respirar, ¿sí? Pero cuando estamos conscientes, quien ordena son nuestras emociones comúnmente. Sí, lo que sentimos, lo que vemos, lo que queremos, lo que deseamos y también lo que recibimos por medio del espíritu, pero del espíritu incorrecto, para hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero bueno, no los quiero desanimar con todo esto que les estoy diciendo, sino todo lo contrario, que se hagan conscientes de qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, de dónde proviene todas las cosas que ustedes hacen, las cosas que ejecutan y todas las decisiones que toman durante todo el día, durante toda la semana, porque la vida es cada día está lleno de decisiones. Tenemos que tomar decisiones para esto, decisiones para esto. Entonces, pónganme la siguiente imagen, por favor, chavos. La forma correcta, el diseño de Dios de vivir tendría que ser esta, ¿sí? Donde el espíritu es el que está vivificado, el alma está, no sé si utilizar la palabra controlada, pero sí sería así, pero gobernada por el espíritu. El cuerpo al final ejecuta lo que sería ¿qué? La perfecta, la agradable y perfecta y buena voluntad de Dios. Sí, nada más que está medio difícil. O sea, es una bonita figura ahí, pero para poder hacerla realmente necesitamos ser intencionales en nuestra manera de vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder vivir de la manera correcta? Usted dígame, ¿alguien tiene la respuesta? Es algo que todos deberíamos de saber, porque si ni siquiera sabemos eso, y estamos tratando de vivir una vida espiritual, estamos muy, muy lejos de vivir eso. Y yo sé que Dios nos enseña y nos guía, pero es necesario, porque está en la Biblia, que podamos entender estas cosas, ¿sí? Entonces, si usted está conectado con Dios, ahora que entendimos un poquito de cuáles son los elementos del espíritu, entonces usted puede tener el acceso a conectarse con Dios por ese medio. Porque muchas veces venimos a la iglesia y nos imaginamos que estamos en el cielo y que Dios está sentado en un trono y que le estamos adorando y toda la cosa. Y eso es nada más que su imaginación. Discúlpeme que se lo diga. Y usted siente maripositas y lo siente chinitos. Dios se manifiesta de muchas maneras. No estoy diciendo que nunca Dios le ha acompañado en sus momentos de adoración. Pero sí necesitamos estar conscientes de eso, para saber que estamos adorando en espíritu y en verdad, no emocionados y emocionales y con toda nuestra alma y con toda nuestra buena voluntad y con todas nuestras buenas intenciones. Todos tenemos muy buenas intenciones. ¿Cuántos tienen sueños y les gustaría hacer cosas y ayudar a la gente y ayudar a los pobres y ayudar a los refugiados y esto y lo otro? ¿A cuántos? A todos, yo creo. O sea, no tenemos malas intenciones. Lo peligroso de nuestras emociones es que podemos actuar sin estar dentro de la voluntad de Dios. Sí, entonces, usted necesita asegurarse que lo que está haciendo o lo que va a hacer proviene de Dios y no proviene de usted mismo. Porque vamos a estar tirando patadas y trancazos en el aire. Y otra cosa muy peligrosa acerca de eso es que parece que sí estamos haciendo a los ojos de la gente, en lo físico. Sí, porque la última manifestación es lo que vemos, lo físico. Entonces, a lo mejor hay quienes van a discernir y van a decir, ¿sabes qué? Eso no proviene de Dios. Pero comúnmente ese tipo de cosas son muy personales. Ni siquiera yo puedo decidir por mi esposa. O sea, ni siquiera yo puedo hacer que mi esposa se conecte con Dios. Eso es una
una cosa personal. Por eso es de que decimos que Dios o Jesús podemos tener una relación personal con Él, conectada directamente con Él. Y si nosotros no podemos hacer eso, pues miren, aunque usted vaya a las iglesias donde hay los predicadores más eruditos que conozca, eso no, porque va a ser como cosas padres para sus oídos, pero le va a salir por uno y le va a salir por el otro. Sí. Y bueno, Dios ha puesto guías que son como el pastor, que está la Biblia, que es la palabra de Dios, donde estos nos ayudan a guiarnos para poder estar conectados con Dios y para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero mi ánimo o mi punto de lo que yo quiero animarles hoy es a que ustedes puedan discernir qué es una cosa y qué es la otra. Y como les digo, esta es una enseñanza muy básica dentro del cristianismo, pero muchas veces se nos olvida y ahí andamos haciendo todas las cosas buenas y las buenas intenciones que hemos soñado y todas esas cosas. Pero yo creo que Dios quiere comunicarse. Ahorita decía uno de los chavos que aunque Dios no te hable y a veces no escuchas a Dios, Dios está hablando constantemente y Él quiere ser escuchado y nosotros no escuchamos. Eso es lo que sucede. Entonces, si no podemos escuchar, no vamos a poder hacer lo que Él quiere y vamos a sentir que Dios está alejado de nosotros. Dios no está alejado de nosotros. Él siempre está cerca a nosotros, está queriendo hablarnos, está queriéndose conectar con nosotros, pero nosotros no tenemos la mínima idea de cómo acercarnos a Él. En Mateo 26, el mismo Jesús dijo esto. ¿Me puedes poner el 39, 40 y 41, por favor? Y esto es este es un versículo en el que podemos ver que Jesús tenía sentimientos y Jesús quisiera haber evadido eso, pero sin embargo, Él estaba tan conectado con Dios que dijo, pues si tu voluntad es esta, pues adelante. Pero bueno, ahorita Mateo 26, 39 al 41, por favor. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. Esas fueron las palabras de Jesús. Todos conocemos ese pasaje. Él estaba orando eso porque sabía que iba a ser crucificado. Sin embargo, se atrevió a pedirle a Dios eso. Imagínense lo que él estaría sintiendo, el saber lo que le iba a suceder. Y yo creo que no se imaginaba lo que iba a sentir. No sé. Dice, pero no sea lo que yo quiero. Y la palabra yo quiero en griego es no sea mi voluntad, no sea mi deseo, lo que yo anhelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Él estaba se estaba conectando con Dios primeramente, estaba dejando que la voluntad de Dios sobrepasara su deseo y su anhelo de lo que él no quisiera sufrir. Dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró bien dormidos. Y les dice, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Y le dijo a Pedro, estén alerta y oren que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, hay otro versículo en Romanos, y este versículo, la verdad es que me causó mucho dolor de cabeza, pero estuve orando y orando y orando, qué sé cuántas horas pasé, porque no lo entendía bien. Es en Romanos 7, 21 al 25. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente
y me siento cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, en la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces, bueno, hay un montón ahí de palabras griegas y los significados y todo de lo original, o sea, lo que estaban tratando de decir cuando estaban escribiendo esto. Porque pareciera como que, pues es que, pues yo sí quiero hacer lo bueno, pero pues no puedo. La ley del pecado me domina. Entonces, mire, de hecho hay un buen libro que se llama El campo de batalla, la mente o algo así. Sí, ¿verdad? Y tenemos un campo de batalla dentro de nuestra mente y dentro de nuestra voluntad, dentro de nuestra alma. Y es un constante luchar, porque lo que habla aquí acerca de la ley del pecado y de la naturaleza pecaminosa, está hablando de que nosotros tenemos la tendencia de hacer el mal. Por eso, si somos dominados por el alma y nuestras emociones, nuestra tendencia va a ser el mal, el pecado. Punto. Si no estuviera, cuando estaba Adán Adán no tenía pecado dentro de él, entonces su alma era pura, estaba gobernada por el espíritu. Entonces entra el pecado y el pecado entra dentro de nosotros, y nuestra naturaleza pecaminosa, como está en la Biblia, es la tendencia de hacer el mal. Entonces, mi conclusión de todo esto es que podamos entender primeramente y poder conectarnos con el Espíritu de Dios, ¿sí? Para poder entender cuál es su voluntad. Lo interesante aquí es que no solamente conociendo la voluntad de Dios, por medio de conectarnos con Él, vamos a poder hacerla. Tenemos un campo de batalla, tenemos una lucha donde el Espíritu tiene que prevalecer sobre el alma y tiene que gobernar. Entonces, ahorita con los ejemplos que le daba, también iba a traer otros videos, pero por ejemplo, bueno, espero que eso no haya sucedido, pero los narcos agarran a su esposo, a su esposa, lo secuestran, le piden dinero, usted paga y lo encuentran al año ahí destrozado. O sea, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero sucede, ha sucedido miles de veces en México. ¿Cuál es la reacción que usted tendría? ¿Va a ser gobernado por sus emociones y por su voluntad y por su mente y eso? ¿O va a dejar que el Espíritu venga y gobierne sobre eso con perdón? Y es muy fuerte y es muy pesado, pero si no vivimos de esa manera, estamos siendo gobernados por nuestro propio yo, por su naturaleza pecaminosa. Y que Dios no quiera que lleguemos a una situación así, pero tenemos situaciones diarias en las que tenemos que tomar decisiones igual de fuertes, ¿sí? Entonces, mi oración, y ahorita podemos orar por eso, es que usted pueda ser gobernado por el Espíritu en sus emociones, en su mente y en su voluntad. ¿Sí? Entonces, espero que esto les ayude. Es más como un estudio, pero yo creo que es muy básico y muy esencial que podamos entender todas estas cosas para que podamos ejecutar la voluntad de Dios de la manera correcta. Sí, y no por nuestros propios esfuerzos. Amén. Ok.